Amados hermanos, paz a vosotros. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Cuántos de ustedes tienen sueño? Levanten su mano. Hay 3 sinceros, ¿y los demás? Bueno, solo ellos 3 tienen derecho a dormir. Todos los demás, puesto que no tienen sueño, hermanos, espero que se mantengan atentos. Por favor. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Gracias por su atención de estar de pie. ¿Cuántos de ustedes tienen calor, hermanos, ahorita? ¿Cuántos de ustedes están ahorita abrumados por el calor, hermanos? Yo sí. Yo sí. Y me doy cuenta de que están abiertas las ventanas y está abierto el portón ahí. O sea que de alguna manera estamos recibiendo un poquito de aire del exterior y aún así se siente mucho calor. El tema de esta tarde que vamos a analizar, decía mi hermano Benjamín en su oración, es necesario para nosotros. Yo creo que sí es totalmente necesario, hermanos, para nosotros. Podría decir que es vital. Es más, podría decirle a usted que es un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte. Tal vez usted no lo crea en este momento, pero confío en que conforme vayamos avanzando, usted se dé cuenta de que realmente es algo que debemos tomar con toda la seriedad del mundo. Por eso le preguntaba que cuántos de ustedes tienen sueño, porque si usted se duerme, se va a perder de lo que Dios quiere transmitirle en esta tarde. Espero que se mantenga al pie del cañón. Quiero que localice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. ¿Ya lo tienen? Bueno, ya lo tienen los de cabina porque son los que están proyectando, ¿verdad? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice, hermanos? A ver, más fuerte, hermano. Amén. El que no provee para su casa, mayormente para los suyos, más bien, el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ¿qué cosa es? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es un pasaje fuerte, pero se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual porque creo que nos queda más claro. Dice así: quien no cuida de sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Quien no cuida de sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Creo que está muy claro, ¿verdad? O lo repetimos para que lo podamos comprender mejor. Está clarísimo, ¿verdad? El título del tema de esta tarde, hermanos, es Consecuencias del descuido en la familia. Consecuencias del descuido en la familia. No pierda de vista el pasaje con el que estamos iniciando. Le preguntaba hace un momento que cuántos de ustedes tienen calor. ¿Qué pasaría si cerramos las ventilas, cerramos las puertas y nos mantenemos aquí por un espacio de 4 horas? Nos ahogamos, dicen algunos. Nos asfixiamos. ¿Qué más? ¿A alguien le daría golpe de calor? Probablemente, ¿verdad? Alguien a lo mejor empezaría a sufrir de claustrofobia. Le voy a contar algo. Hace un par de meses, en el estado de Sonora,
ocurrió un hecho sumamente lamentable. Resulta que un padre de familia con una bebita de 6 meses sale en su auto por la mañana para llevarla a la guardería y de ahí él dirigirse hacia su trabajo. Entonces la pequeña la deja en el asiento trasero del automóvil y él va conduciendo, llega a la guardería y por alguna razón no reciben a la pequeña en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace este varón? Resulta que regresa ya apurado porque tenía que llegar a su empleo y entonces sube al automóvil, deja a la niña, la coloca en el asiento de atrás, la bebita se queda completamente dormida y él se va manejando, enciende la radio, alguien le marca por teléfono, empieza a contestar el teléfono, llega a su lugar de trabajo, se baja del auto, bueno, lo estaciona, se baja del auto y se mete a su lugar de trabajo. Y está toda su jornada laboral ahí y se le pasó por completo que no iba solo en el automóvil. Cuando sale después de 8 horas de trabajo, va hacia el automóvil y lo primero que ve es que la bebita se había quedado en el automóvil. A 26 grados, hermanos, de calor, durante 8 horas, la temperatura en el automóvil puede alcanzar hasta los 40 grados. Sin acceso a oxígeno, ni mucho menos, pues usted se imaginará qué pasó con la bebé, ¿verdad? La bebita desafortunadamente murió. El papá se puso a gritar como loco, ¡maté a mi bebé! ¡Maté a mi bebita! Y entonces eso llamó la atención de la gente que estaba ahí alrededor. Y entonces llamaron a algunos a la policía, llegaron los servicios paramédicos, pero desafortunadamente la bebé ya había muerto. Se le olvidó al papá que la bebé estaba en el asiento trasero. Usted se estará preguntando, ¿cómo es posible que a un papá se le olvide su hijo en el auto por tantas horas? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué clase de monstruo es ese que se le olvidó su hijo en el asiento trasero del auto? Se sorprendería de que esto es algo que se presenta con mucha frecuencia. No es un hecho aislado que un papá deje olvidado a su hijo en el asiento trasero. Simplemente, el año pasado, hermanos, en Estados Unidos se presentaron alrededor de 40 casos como este, donde el papá, por estrés, por presión laboral, por fatiga mental o simplemente por distracción, comete un descuido de consecuencias catastróficas lamentables. ¿Cómo puede vivir un padre sabiendo que por una distracción de ese tamaño dejó morir a su bebé? ¿Cómo podría usted? ¿Cree que podría hacerle frente a la vida? ¿Seguir como si nada pasara después de ese suceso? Al final esto fue un descuido. Pero ¿sabe qué? Que esto ya pasó antes y está registrado en la Biblia también. Y lo vamos a analizar hoy para ver qué nos dice el Señor a este respecto de cuando uno deja a los hijos en el asiento trasero del auto. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a buscar el primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 1 y vamos al versículo 1 también. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Vamos a analizar el caso de un padre que dejó en el asiento trasero a sus hijos también. Cuando esté ahí, ya me dice, ya hermano. Ya. A ver, ¿quién más ya? ¿Ya?
No quiero que nadie se quede, hermanos, porque esto es importante. Le dije que era vital y era de vida o muerte. Así que si uno se distrae, puede tener consecuencias catastróficas. Voy a empezar a leer a partir del verso 1 hasta el verso 3. Usted sígame, por favor, atentamente con su mirada. Dice así: hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Verso 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos de Silo, donde estaban 2 hijos de Elí. ¿Cuál era el nombre de esos hijos? Ofni y Fines, que eran sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Usted conoce perfectamente esta historia. Ana es una mujer estéril que es humillada por la otra mujer de su esposo, que se llamaba Penina. Y dice el relato bíblico que ella tenía mucho pesar en su corazón porque Dios no le había enviado hijos. Y en cierta ocasión se dirige al templo y empieza a derramar su corazón delante del Señor de una manera que Elí, que era el sacerdote, interpretó que esa mujer estaba ebria, porque estaba como balbuceando sola y llorando. Y entonces dijo: esta mujer está borracha, sin saber el dolor, el pesar que Ana tenía en su corazón y que estaba poniendo a los pies del Señor en ese momento. Cuando se entera de la situación real, porque Ana le hace la aclaración: Señor, no pienses que yo estoy ebria, más bien lo que estoy haciendo es que estoy pidiendo con todo mi ser a Dios por un hijo. Entonces Elí entiende la situación y le dice: bueno, entonces ve en paz y que Dios te conceda la petición de tu corazón. Esa es a grandes rasgos la historia. Pero Elí, el sacerdote del templo, tenía 2 hijos. Eso es importante que usted lo tenga ahorita presente. 2 hijos, uno que se llamaba Ofni y otro que se llamaba Fines. Ahora vamos al verso 9 de este mismo capítulo. Verso 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Quiere decir esto que Elí, ¿dónde vivía? ¿Dónde pasaba el tiempo? En el santuario. ¿Qué estaría haciendo Elí en el santuario, hermanos? ¿Qué es lo que usted hace cuando viene al templo? ¿Estaba en el teléfono? ¿Estaba chateando con quién? ¿Con quién se imagina que estaba chateando Elí en ese momento? Samuel todavía no nacía. ¿Qué estaría haciendo Elí en el templo? Lo que acostumbramos a hacer cuando venimos al templo: orar, ofrecer ofrenda a Dios. Esa era la vida de Elí, porque era un sacerdote consagrado a Dios. Entonces Elí tenía una cercanía con Dios. Vamos ahora al verso 25. Resulta que el Señor escucha la petición de Ana y le concede un hijo. ¿Y qué es lo que hace Ana? Dice: este niño se lo voy a ofrecer a Dios. Va a servir a Dios toda su vida. Toda su vida va a estar al servicio de Dios. Esa fue la promesa. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Verso 25. Ya pasó todo eso, ya nació Samuel. Y dice: y matando el becerro trajeron el niño a Elí. ¿A quién le llevaron al pequeño Samuel? A Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Elí estuvo acompañando a Ana mientras ella
oraba. Cumplió ese papel de servicio, la estuvo apoyando, le estuvo sirviendo, le estuvo acompañando. Verso 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos al capítulo 2, verso 11. Quiero que usted vaya tomando los elementos de esta historia. Capítulo 2, verso 11. Y Elcana, que era el papá de Samuel, se volvió a su casa en Ramá. Y el niño que era Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es decir, Elí estaba en el templo. Elí se dio cuenta de la petición de Ana, la acompañó a orar. Una vez que nace el bebé, se lo llevan a Elí, se lo encargan a Elí, y el niño ministraba a Jehová delante de Elí, es decir, que estaba al cuidado del sacerdote. Verso 12. Usted acuérdese que Elí tenía 2 hijos, que no era Samuel. Verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso téngalo presente. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17 de este capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De cuáles jóvenes? De los hijos de Elí. Era muy grande el pecado de estos jóvenes. Dice aquí, ¿por qué? Porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿A qué se refiere con que menospreciaban las ofrendas de Jehová? Cuando las personas traían carne en sacrificio a Dios, la quemaban para que la grosura empezara a desprender ese aroma y eso subiera como una ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Llegaban antes de que eso pasara y con un garfio pescaban la porción de carne que a ellos se les antojaba y le decían: esto es para mí. Y la gente le decía: oye, pero no, se lo voy a ofrecer a Dios. Una vez que pase eso, elige lo que tú quieras. Y ellos decían: no, esto es lo que yo quiero y lo tomo ahorita o lo tomo por la fuerza. Entonces ahí estaban menospreciando las ofrendas que eran para Dios. Se estaban adueñando de algo que no les correspondía. Y eso Dios lo tenía muy presente como una afrenta grande. Ahora dice aquí, verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí no solamente se adueñaban de la ofrenda para Dios, sino que además hacían cosas terribles. Había mujeres que estaban desarrollando actividades especiales dentro de las labores del templo. ¿Y qué era lo que hacían estos malvados? Abusaban de ellas, las violentaban, las violaban. Pero aquí dice que Elí oía todo lo que sus hijos hacían con Israel. Eso también ténganlo muy en cuenta. Vamos al verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora le voy a preguntar, ¿bajo la tutela de quién estaba Samuel? De Elí, ¿verdad? ¿Cómo entonces ese contraste? ¿Cómo ese contraste de que Samuel no era hijo de Elí, sin embargo dice aquí que era acepto delante de Dios y delante de los hombres, y los hijos de Elí
Eran un par de malvados que afrentaban a Dios abiertamente y que Elí tenía el conocimiento pleno, lo había escuchado y no pasaba nada. ¿Qué le parece eso? Ahora vamos al verso 29. Este es un reclamo de parte de Dios en el verso 29. Perdonen que esté tomando tanta agua, hermanos, pero la verdad es que ando con una afectación en la garganta de hace unos días. Entonces espero que ustedes me disculpen por esto. Dice el verso 29. El Señor le reclama a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Le dice Dios a Elí: ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, le dice Dios a Elí: Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Esa es la sentencia de Dios para Elí. Esa es la sentencia de Dios para Elí. ¿Cómo le vino eso a Elí? ¿Habrá sido una situación fácil para él aceptar esto? ¿Cómo le vendría eso a usted? Que el Señor le dijera algo así. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Vamos al capítulo 3. No me voy a detener ahorita mucho en los pasajes. Lo que quiero es que usted entienda el contexto para que ahorita que lleguemos a esa parte usted lo tenga muy, muy presente. Capítulo 3, verso 1, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Bajo la supervisión de Elí, Samuel estaba haciendo un servicio de calidad para Dios. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Usted recuerda que Samuel se fue a dormir y de repente oía una voz que él pensaba que era Elí quien lo llamaba, pero cuando llegaba con Elí le decía: aquí estoy, mi señor. ¿Qué es lo que deseas? Decía Elí: es que yo no te he llamado. Bueno, aquí dice que ya es la tercera vez y entonces se escucha: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo con una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esta es una expresión para decir: esto va a estar tremendo. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, dice el verso 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ahora vámonos al capítulo 4, verso 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Ahora sí viene lo bueno. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el nombre del tema de esta tarde? Consecuencias del descuido de la familia. Consecuencias del descuido de la familia. ¿Qué le parece la historia que acabamos de leer? Ahí, ya la hermana ya dio el tema. Llegó a la conclusión. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí?
Al igual que la historia que le platiqué al principio, aquí hubo un padre que tenía a sus hijos en el asiento trasero y se le olvidó que ellos estaban ahí. Y se concentró en hacer un montón de cosas y cuando regresó era demasiado tarde. Eran 2 hijos que estaban en el asiento trasero. ¿Qué fue lo que hizo él? Se distrajo. En algún momento de la vida, su enfoque se quitó de sus hijos a otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible? Esta historia, hermanos, este pasaje, para nosotros es sumamente revelador. Sumamente revelador. Pero también es sumamente desgarrador. ¿Cuántos de aquí son padres? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en edad de infancia? Mantenga su manita arriba. ¿Quién tiene hijos pequeños? Digamos de 12 años para abajo, ¿quién? Ok. ¿Quién tiene hijos de entre 13 y 20? Muy bien. ¿Quién tiene hijos de 21 a 30? Ok, perfecto. ¿Y de 31 a 40? Muy bien. ¿De 41 a 50? También. ¿Será que alguien tiene hijos de 51 a 60 aquí? Ya no. Hasta 50. Ok. Entonces déjeme decirle algo. Esto es para todos ustedes. Para todos los que tienen hijos entre los 0 y los 60 años. Si usted está en una de esas categorías, esto es para usted. Por supuesto es para mí en primer lugar, claro que sí. Por supuesto. Elí. Vamos a analizar a Elí, hermanos. De acuerdo a lo que leímos ahorita, y por eso quería que usted me acompañara a la lectura, ¿qué es lo que podemos apreciar de Elí? Bueno, Elí era un hombre que sirve a Dios. Eso está claro, ¿verdad? ¿En dónde estaba Elí? En el templo. ¿Qué es lo que hacía Elí? Dice ahí la lectura que tuvimos que acompañó a Ana mientras ella estaba orando. ¿Verdad que sí? Acompañó a Ana mientras ella estaba orando. Era un hombre que daba consejos a la gente cuando acudían a él en busca de alguna enseñanza. Elí era la persona indicada para dar un consejo. Elí era a quien buscaba la gente por su sabiduría y por su conocimiento de Dios. Porque era un sacerdote, porque era una persona de importancia religiosamente hablando, hermanos. ¿A qué grado era Elí respetado? Al grado de que una mamá que no podía tener hijos, cuando el Señor le concede la oportunidad de ser madre, lleva a ese pequeño al cuidado de Elí. A ese grado era la estima que tenían de Elí, hermanos. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dejar a uno de sus pequeños bajo la tutela de mi hermano Benjamín o de mi hermano Pastor Lucas? ¿Quién de ustedes diría, mi bebita de 1 año y medio o de 2 años, que se quede con el hermano para que él la instruya en las cosas del Señor durante toda su vida? ¿Alguno de ustedes haría eso? Bueno, piénselo, no me diga, ¿verdad? Y menos lo diga porque lo están grabando. Pero quiero que usted vea a qué grado era la confianza que estaba depositada en ese hombre, hermanos. No era cualquier hombre. Entonces, lo que la gente buscaba es que Elí pudiera instruir de una manera sabia a los pequeños.
Eso quiere decir que Elí era un hombre que tenía virtudes. Pero ¿sabe qué? Que este hombre lleno de todas esas virtudes tiene un problema serio, un problemón enorme, un problema enorme. ¿Cuál es el problema? Que ha descuidado a su propia familia, hermanos. Ese es el problema de este varón virtuoso, que conoce a Dios, que enseña a otros, que da consejos, que instruye a niños, que los forma en el camino del Señor. El problema de ese hombre es que ha descuidado a su propia familia. ¿Qué le parece eso? ¿Cree que es algo congruente? Ha servido a otros, ha sido ejemplo para muchos otros, ha aconsejado a decenas, quizás centenares de personas, ha ministrado cantidad enorme de gente, pero no ha sabido ser un buen líder espiritual en su casa. Ese es Elí. Dice por ahí un dicho popular que es candil de la calle, pero qué terrible situación, hermanos. Candil de la calle, pero tinieblas en su casa. Brillando para otros, pero para quienes debería ser la luz que estuviera guiando, está fundido ese foco. Está fundido. Lejos está del propósito que Dios le dio. Ha decidido voltear hacia otro lado, como si eso resolviera el problema. En tema de aplicar disciplina, no se contaba con Elí, hermanos. No se contaba con Elí. No era un hombre que tuviera en sujeción a sus hijos. Antes bien, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha convertido en un hombre totalmente permisivo. Lo que leímos es que él había oído lo que sus hijos hacían, ¿no? No era algo oculto para él lo sabía perfectamente y aún así no pasaba nada. Le voy a decir algo que hizo Elí. Fue un padre ausente. Elí fue un padre ausente. Estaba, pero no estaba. Estaba concentrado en todo. Estaba concentrado en que los muebles del templo estuvieran en el lugar exacto, que los servicios empezaran a la hora exacta, que los músicos estuvieran atentos, que se enseñara la palabra al pie de la letra. Estaba concentrado en todo, pero no en lo que debería haber estado concentrado. La familia no figuraba en sus prioridades. Estaba incluso más concentrado en Samuel que en sus propios hijos. ¿Sí se da cuenta de eso? Toda su atención estaba en Samuel y sus dos hijos, haciendo y deshaciendo. Haciendo y deshaciendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba descuidando la herencia más importante que Dios nos ha dado. Usted dijo hace rato que era padre, ¿no? Que es padre. Le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo más importante que Dios le dio a usted como persona? Le voy a decir qué es lo que no. No es su trabajo, no es su carrera, no es su salud, no es la fama que tenga delante de las personas, no es el nivel de conocimiento intelectual que tenga, tampoco es el don que usted pueda tener. Es que habla bien bonito el hermano, es que toca muy bonito, es que canta precioso, es que evangeliza de qué forma. Eso no es lo más importante que Dios le dio a usted. Ni siquiera el cargo que usted desempeña en la iglesia, ni siquiera el ministerio que usted tiene en la iglesia. Eso no es lo más importante que Dios le dio. ¿Sabe qué es lo más importante que Dios le dio a usted y a mí? La familia.
Mi familia y su familia es lo más importante que Dios le otorgó a usted y a mí. Todo lo demás es secundario, hermanos. Porque dice un pasaje que quien no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar entonces a la iglesia? A lo mejor usted no lo ha leído, ¿verdad? Y tal vez esa sea la raíz de tantas cosas. Dice la palabra, el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo entonces va a gobernar bien la iglesia? Es decir, el que no tiene cuidado con los suyos. ¿Qué decía el verso con el que empezamos? El que no tiene cuidado para los suyos, principalmente para los que son de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí decía así el pasaje, ¿verdad? ¿O estoy inventando yo? Quien no tiene cuidado para los suyos, principalmente, prioritariamente, para su familia, ese ha negado la fe y es peor que los que no conocen a Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Bueno, pues Elí estaba cumpliendo a la perfección con ese pasaje. Quiero que usted se grabe esta frase. Tu familia es tu principal responsabilidad. Ahora repítala de esta forma. Mi familia es mi principal responsabilidad. Repítala para usted. Ahora repítalo con convicción, como si realmente lo creyera. Mi familia es mi principal responsabilidad. Lo que usted no haga por su familia, no espere que lo haga alguien más, hermano, por favor. Eso sería pensar de manera infantil. Que lo que usted no haga por ellos, alguien más va a cubrir esa necesidad. No lo va a hacer como debería hacerlo usted o como debería hacerlo yo. ¿Por qué? Porque cada persona es responsable de su familia. Entonces aquí usted no puede echarle la culpa a nadie de lo que esté pasando en su casa más que a usted mismo. ¿Quiere culpar a alguien? Vaya frente a un espejo y entonces ahí sí haga todos los reclamos que usted quiera hacer. Si quiere culpar a alguien, esa es la mejor manera y esa es la persona indicada. Pero de ahí en fuera usted no tiene derecho de culpar a nadie, absolutamente a nadie. Porque el descuido fue suyo. El descuido fue suyo. Y sé que esto es fuerte de escuchar, hermanos. Pero digo yo, si usted ve que su hijo está arriba de un puente, parado en la orilla a fin de aventarse, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a decir, mijito, bájate de allí. Mira, papito chulo, no hagas eso. ¿Usted va a hacer eso? ¿No va a correr usted desesperadamente a tratar de hacerlo desistir de esa situación? ¿No estaría gritándole de manera, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? De una manera desgarradora, ¿no estaría gritándole desde abajo, hijo, por favor, no lo hagas? Por favor, recapacita. Si usted no tiene un sentido de urgencia por los de su casa, hermanos, entonces ¿quién lo va a tener? Si usted no toma esto con la seriedad que esto requiere, entonces ¿quién lo va a hacer? Si usted no cree que esto es algo de vida o muerte, Dios le dio una sentencia a Elí que no fue al aire. Le dijo, tus 2 hijos van a morir. ¿Y qué pasó con los 2 hijos? Murieron, y no solo ellos. ¿Qué pasó con Elí? También murió, hermanos. Yo quiero que usted vaya al libro primero de Samuel y lea toda la historia. Ahorita nada más tomamos unos pasajes como para tener un contexto general. Pero vea lo que realmente pasó ahí por un descuido familiar. Hoy estamos hablando de las consecuencias del descuido en la familia. Ahora quiero que usted piense qué consecuencias le está tocando pagar por haber sido descuidado en su casa. ¿Ha sido descuidado en casa? ¿Ha sido descuidado con su familia?
¿Ha sido descuidado con la herencia que Dios le otorgó? ¿O cree que no? ¿Qué dice el Salmo 127? Usted lo conoce perfecto. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los trabajadores. En vano es que se paren bien temprano de madrugada y que regresen bien tarde. Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos concentrado en eso, que a mi hijo no le falte nada, que él no sufra. Entonces, ¿qué hago? Yo me mato trabajando. Me salgo bien temprano, no me ven. Regreso bien noche, no me ven. El sábado estoy bien cansado, entonces que se vayan solos a la iglesia. Entre semana, conectarnos a los cultos, qué flojera. No, vamos a ver la tele. ¿Sabe usted que esos son descuidos nuestros? Le da todo al hijo, pero no le da lo más importante. Le da una carrera universitaria. ¿Y qué pasa cuando termina? ¿Se acuerda de Dios? En muchos casos no. Ahora, ¿el mundo se lo llevó o usted se lo aventó? Porque a veces decimos: hermano, es que el enemigo no hizo nada. El enemigo se sentó y cruzó la pierna viendo cómo usted hacía su trabajo. Eso fue lo que hizo el enemigo. Por eso es tan efectivo, porque ni siquiera tiene que meter las manos, hermanos. Nosotros solitos hacemos que sea más sencillo su trabajo. Le hacemos la chamba. Nos concentramos en que tuviera lo mejor. Que se le antojaba un caprichito, que lo tenga mi hijo porque él no va a sufrir lo que yo sufrí. Que quiere esos tenis carísimos, para eso trabajo. Que se quiere ir de viaje, para eso trabajo. ¿Y cuándo hemos tomado el tiempo para hablarle de Dios? Para presentarle a Dios, para hacerlo entender que todo esto es temporal y que al final lo único que vale la pena es conocer a Cristo. Por eso yo le dije hace rato que a lo mejor usted va conduciendo el auto y sus hijos van en el asiento trasero y no se ha dado cuenta de eso. Nos escandalizamos por escuchar la historia. ¿Cómo ese papá pudo haber dejado a sus hijos ahí atrás para que murieran por insolación? Bueno, ¿y cuántos de nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, hermanos? Dice el verso 3 del Salmo 127: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. ¿Qué es lo que hace uno con la herencia? ¿Para qué es una herencia? ¿Para despilfarrarla? ¿Para tirar todo? ¿Para qué es una herencia, hermanos? Para preservarla, para hacer que reditúe, para valorarla, para hacerla crecer. Dios nos dio a nosotros algo sumamente valioso, hermanos. Nuestros hijos son valiosos. Y el Señor nos los está dando como una muestra de su amor, para que nosotros seamos buenos administradores de las vidas de ellos. No sé si usted lo alcanza a entender así. Porque no se trata nada más de tener hijos por tenerlos. No. Quien le haya dicho eso lo engañó. Los hijos nos fueron entregados para llevarlos a los pies de Cristo, para que el Señor los pueda rescatar. Si no, ¿qué caso tiene, hermanos? Ahora vamos a revisar unos pasajes de los que ya leímos. Quiero que por favor escuche. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Punto. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Elí fue heraldo para muchos, como decía el apóstol Pablo, no sea que yo siendo heraldo para unos me quede fuera. Elí fue heraldo para muchos. Brilló para muchos, pero no brilló para los que debió haber brillado de manera prioritaria. ¿Cómo es posible que un sacerdote que enseñaba la palabra a otras personas no le transmitió el conocimiento de Jehová a sus hijos? Porque ahí dice que sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento pasó? Ahora nosotros lo estamos viendo ahí. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado toda su vida en la iglesia? Quizá desde la niñez, quizá desde la juventud, quizá en la adultez. Han estado en la iglesia, hermanos, y sus hijos nacieron aquí y los presentaron aquí. Y usted dice, yo conozco a Dios, pero sus hijos son impíos y no tienen conocimiento de Jehová. ¿No resulta algo inverosímil? ¿No resulta algo ilógico decir yo conozco a Dios, pero ellos que están conmigo todo el tiempo, resulta que no lo conocen? ¿No cree que eso es algo que no se puede creer? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo sucede? Explíquemelo, por favor. ¿Por qué pasa? ¿Será que eso sucede porque hemos sido diligentes en trazar la palabra en casa? ¿Será porque hemos puesto la mayor atención en hacerles entender que la salvación es personal? Que así como el Señor me salvó a mí, ellos necesitan entender que necesitan a Cristo en su corazón para ser salvos. ¿Será que lo hemos hecho así? ¿O será que hemos caído en la mentira de que como vamos a la iglesia, ellos van a aprender ahí? Como venimos aquí, como ellos pasan ahí a decir su lección los sábados, ellos ya saben, ellos ya aprendieron de Dios. ¿Será que realmente ya aprendieron de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elí? ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Para que vea que no me estoy inventando nada. Es Dios el que nos está diciendo hoy esto. Ahora, ¿es algo que a mí me gusta oír? Le aseguro que no. Porque a nadie de nosotros nos gusta que nos digan en qué la hemos regado, en qué hemos fallado. A nadie, absolutamente a nadie nos gusta que alguien nos señale. Entonces usted hoy tiene dos opciones. Usted puede recapacitar escuchando lo que le pasó a Elí y empezar a accionar hoy mismo llegando a casa, o seguir la vida normal. Regresar aquí el próximo sábado como continuamente sucede y que los hijos se queden en el asiento de atrás. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. En el caso de la primera historia fueron 8 horas suficientes para que la bebé muriera. En el caso de Elí con sus hijos pasaron años, pero murieron al final. En el caso de usted, yo no sé cuánto tiempo haya pasado ya. Y no sé cuánto tiempo más vaya a pasar. Pero ¿sabe qué va a pasar? Si usted no se da cuenta de que los hijos están en el asiento de atrás, ellos van a morir irremediablemente. ¿Y sabe quién va a ser el responsable? En primer lugar, el que iba conduciendo el auto. Porque él es el que iba dirigiendo. Él es el que estaba en control de la situación. Dice el verso 22 de Primera de Samuel, capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Esto es algo terrible, hermanos. Terrible, terrible. Elí oía lo que sus hijos hacían y él hacía esto, mire. Estaba al tanto de sus fechorías, estaba al tanto de sus pecados, pero él podía seguir tranquilo. No era algo que le quitara el sueño. No estuvo dispuesto a tomar las riendas de su familia, ejercer su paternidad de manera responsable. No le importaba a Elí. Su liderazgo espiritual era nulo. Dejó pasar todo sin tomar acciones. Ahora le voy a decir algo. ¿Usted está al tanto de lo que hacen sus hijos? Quiero pensar que sí. Quiero pensar que usted sabe perfectamente lo que ellos hacen. Sabe de qué manera ellos le han dado la espalda a Dios en muchos de los casos. Usted lo sabe perfectamente. Usted sabe que a lo mejor hay rebeldía en muchos de ellos. Pero pareciera que aún y cuando usted escucha todo lo que hacen, usted hace esto. Aún y cuando usted observa todo lo que hacen, usted hace esto. Dios le dijo a Elí: ¿por qué le has dado más honra a tus hijos que a mí? ¿Por qué le has dado más prioridad a tus hijos que a mí? ¿Por qué ha pasado eso? Porque somos padres, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, nuestros querubines, nuestros chiquitos preciosos. Con todo y lo preciosos que sean, hermanos, hay maldad en ellos. Con todo y lo precioso que sean, hay pecado en ellos y necesitan que el Señor los libre de eso. Y necesitan padres responsables que tomen las riendas, que a lo mejor los han descuidado durante 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Los han dejado que anden por ahí como mejor les plazca. Pero hermanos, el momento en el que el Señor va a pedirnos cuentas, así como lo hizo con Elí, va a llegar, Y yo no sé cuál vaya a ser ahí nuestra respuesta delante de Dios. Usted puede decir hoy: es que ya están grandes y ellos ya saben. Pero Dios le dijo a Elí: pero tú no los has estorbado. Tú no los has estorbado. Tú sabes que tus hijos están grandes y que están lejos de Dios, pero tú no has hecho nada para estarles recordando su condición. ¿Por qué? Porque se enojan. Luego ya ni quieren venir a visitarme porque dicen que nada más les hablo de Dios. ¿No es ese nuestro deber, hermanos? ¿Hablarles de Dios? ¿Que conozcan a Dios? ¿No es esa nuestra principal función como padres? O dígame, ¿cuál es? ¿O es darles escuela? ¿Para eso Dios nos dio a nuestros hijos, para darles escuela? Pregúntese usted: ¿para qué Dios me dio a mis hijos? ¿Para que me hicieran abuelo? ¿Para qué Dios me dio a mis hijos, hermanos? ¿Para qué? Usted dice que quiere estar con Dios cuando todo esto termine. ¿No le gustaría que sus hijos estuvieran ahí? Dígame, pregúntese eso. Pregúnteselo. ¿Prefiere pasar un rato momentáneo con ellos o pasar toda la eternidad con ellos? Usted pregúnteselo. Usted pregúntese eso. Porque en función de su respuesta van a ser las acciones que usted tome hoy. En función de su respuesta. Si usted dice: no, a mí me basta con estar aquí un rato y pasarla bien los domingos, adelante, hermano, siga así. Siga así. Va muy bien, Es más, mire, debemos aplaudir porque lo ha hecho bien. Pero si usted va más allá y dice: no puede ser, creo que la he regado todo este tiempo, creo que no he puesto la atención donde debía, creo que he brillado para muchos y resulta que para mi familia no existo. Resulta que soy el mejor evangelista afuera, pero mis hijos no conocen a Dios. Yo creo que ahí algo pasó. En algún momento perdimos el rumbo. Soy el mejor predicador, pero mis hijos no están. Algo pasó.
Elí era el mejor sacerdote en ese momento, pero sus hijos no estaban. Es que no quieren venir porque se aburren. ¿Usted cree que Dios es aburrido? ¿O somos nosotros los que lo presentamos de una forma aburrida? Es que tantas horas estar ahí. ¿No decía el rey David que para él era un deleite estar en los atrios de Jehová? ¿Que era mejor estar un día completito ahí que 1000 años o 1000 días fuera de ellos? Pero si esa no es su convicción, entonces 1 hora, hora y media, y usted ya está viendo el reloj. ¿A qué hora se acaba esto? ¿Y sabe qué? Que los niños están viendo eso, hermanos, por favor. Los niños están viendo lo que usted hace, lo que usted dice. Cuando llega a casa y se ponen a cenar, ellos están escuchando las charlas que usted tiene en la mesa. Que si el hermano, que si la hermana, que si esto, que si lo otro. Y después dice, ¿y por qué ya no querrán venir? ¿Por qué será? Porque hemos sido descuidados, hermanos. Porque hay cosas que los niños no tendrían por qué saber, no tendrían por qué escucharlas, porque no están preparados. Y a veces nos damos cuenta tristemente de que nosotros tampoco estamos preparados para hablar ciertos temas. No tenemos la suficiente madurez para tratar ciertas cosas. Ahora, ¿yo vine a regañarlos? No, hermanos. Créame que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no soy su papá. Yo no soy su papá. Su papá es Él. Así que la palabra que usted y yo estamos recibiendo hoy no viene de mí, eso viene de Dios, hermanos. Dice la palabra que el Señor al que ama, ¿qué cosa? Lo reprende, ¿verdad? Y azota a todo el que toma por hijo. Si usted se dice hijo, entonces usted reciba la instrucción de Dios. Porque dice que si nosotros no somos hijos, entonces ¿qué somos? Ay, caray, ¿verdad? Si nosotros no somos hijos, dice la palabra, entonces somos bastardos. Esos que no importan, esos sí no importan. Ahora, ¿cómo está tratando usted a sus hijos? Si los ama como hijos, entonces usted tendrá irremediablemente que reprenderlos. Tendrá irremediablemente que disciplinarlos. Si usted hace caso omiso, usted deja pasar todas las acciones que ellos hagan, yo me pregunto si realmente los ama. Porque usted los está condenando a morir sin Dios. La palabra dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es, hermanos? Entonces, si ellos crecen o se desenvuelven toda su vida sin conocer a Dios, ¿a qué los condenamos nosotros? A morir. Irremediablemente, hermanos. Ahora, si eso a usted no le mueve el día de hoy a decir, híjole, tengo que pedirle perdón a Dios porque no he cumplido, hermanos, yo no sé qué espera para que pueda reaccionar. De verdad no lo sé. Cuando mi hermano Benjamín me decía, oye, este tema, dije, ay, caray, no, ¿seguro? Porque hay temas que a veces, como son tan confrontadores, hermanos, uno prefiere mejor seguirse de largo. ¿Por qué? Porque genera reacciones. Genera reacciones. Y por eso es mejor que el hermanito anda haciendo esto y esto y esto y esto y todo lo vemos, pero no. Mejor no. Yo no toco ese tema, ¿eh? A la vista de todos, como los hijos de Elí, están durmiendo con las muchachas. Todos lo sabemos, pero no hay que decir nada. Shh, no digas nada. Que no se sepa. Todos lo sabemos, pero es mejor no decir nada. Es mejor no hacer nada. ¿Por qué? Porque luego en muchas de las ocasiones resulta que es el hijo del pastor o el hijo del director de evangelismo o qué sé yo.
Es grave, hermanos. Pregúntese usted por qué las iglesias están en el punto en el que están el día de hoy. Si hubiera familias fuertes, en consecuencia, la iglesia tendría que ser fuerte. Si hubiera familias consagradas, la iglesia, en consecuencia, tendría que ser una iglesia consagrada. No podría ser de otra forma. Pero si las familias están descuidadas, están destruidas, entonces no espere que la iglesia esté aquí en un renuevo espiritual. Eso no va a pasar. Si usted lo estaba creyendo, déjeme decirle que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a la raíz. No estamos cumpliendo con nuestra principal responsabilidad. Yo le dije, no es ni tu don, no es tu ministerio, no es tu carrera, no es tu trabajo, no es tu dinero. Tu principal responsabilidad es tu familia. Tu familia, tus hijos, que a lo mejor ya se casaron y por eso dejaron de ser tus hijos. ¿En qué momento van a dejarte de ser tus hijos? Cuando tú mueras. ¿Solo en ese momento van a dejar de ser tus hijos? ¿O cuando ellos mueran? Pero mientras estén aquí, siguen siendo tu responsabilidad. Sigue siendo tu deber estorbarles. Llevarlos a los pies del Señor. Que, otra vez viene mi papá con lo mismo. No importa, hijo, porque te amo, por eso te estoy diciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Le voy a decir algo, aquí está mi mamá, así que ella va a dar fe de lo que yo digo, si es cierto o no. En algún momento yo me quise alejar del camino del Señor. Yo hablé con mi papá y le dije, papá, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Porque le hablaba de usted. Papá, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ir a la iglesia, Muchos de ustedes conocieron a mi papá, hermanos. Ustedes sabían que él era un hombre que imponía, no solo por su complexión, sino por su voz. Y entonces, cuando yo le dije eso, yo no me esperaba la respuesta que él me iba a dar. Él me dijo, está bien, adelante. Ay, caray. Bueno, me sorprendió su respuesta. Yo dije, yo pensé que me iba a regañar y que me iba a decir un montón de cosas. Me sentí feliz por unos segundos. Hasta que me dijo, pero mis reglas son mis reglas. Aquí buscamos a Dios. Si tú no quieres a Dios, entonces ya no vas a estar aquí. Ahí ya fue un golpe de realidad, hermanos. Mis reglas son estas. Aquí buscamos a Dios. Si tú no quieres, entonces ya no hay lugar aquí. ¿Sabe qué ocasionó eso en mí? Caer en cuenta, hermanos, de que había convicciones fuertes en casa. ¿Qué padre le dice eso a sus hijos el día de hoy? ¿Qué padre le dice eso a sus hijos el día de hoy? ¿Y sabe qué? No me gustó su respuesta en ese momento, pero mire dónde estoy hoy. Gracias a Dios y gracias a que le dio en ese momento firmeza a mi papá. Mi mamá, quién sabe cuántas horas estuvo orando para que el Señor tocara este corazón que andaba ahí duro. Y por eso yo hoy no entiendo cómo el Señor opera de esas maneras tan grandiosas, que no solamente me permitió seguir, sino que me tiene hoy compartiendo su palabra, hermanos. Ahora, ¿somos especiales nosotros? No. Créame que no. Pero fue una familia que se aferró al Señor y que entendió cuál era su responsabilidad. Hoy le puedo decir que mis hermanos y yo estamos en el camino y ahora nuestros hijos están ahí, hermanos. Y mi oración es que ellos puedan mantenerse todos los días de su vida y que si el Señor en algún momento les concede ser padres, hagan lo mismo. Esa es mi prioridad, hermanos, esa debería ser la de usted también. Que conozcan a Dios, que amen a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. No puede ser de otra forma. ¿De qué me sirve que gane títulos,
que estudie maestrías, doctorados, si está lejos de Dios, eso a mí, ¿de qué me sirve? Que gane miles y miles en el trabajo en el que está, eso a mí, ¿de qué me sirve? Si está lejos de Dios. ¿Hay consecuencias si descuidamos a la familia, hermanos? ¿Le ha tocado llorar por los descuidos? Pues de usted depende que esas lágrimas se conviertan en risa después. Quizá hemos fallado delante de Dios, porque somos humanos. Quizá le hemos fallado no una, ni dos, ni tres, sino quién sabe cuántas veces. Quizá hemos descuidado la herencia que Dios nos otorgó, hermanos. Tal vez el Señor le dio a usted un hijo, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o 10, y quizá ni uno está aquí. Eso quiere decir que hay mucho trabajo que hacer. Eso quiere decir que si Dios le sigue prestando a usted la vida, no es para vivirla nada más por vivirla. Es para que usted aproveche ese tiempo y pueda llevarlos a los pies del Señor. Yo, cuando mi papá falleció, yo entendí una cosa, hermanos. Para mí fueron pocos años. Para mí fueron pocos años. Yo hubiese querido que estuviera más tiempo con nosotros y que conociera a mis hijos, porque él no los conoció, hermanos. Pero ¿sabe qué entendí? Y eso se lo digo desde el fondo de mi corazón, porque yo se lo dije a él. He comprendido, papá, que si Dios decide que usted ya no salga de este hospital, es porque usted ya cumplió la carrera. Es porque usted cumplió con la misión. Porque nos enseñó el camino y estamos los tres aquí. Así que, ¿qué otra cosa podría faltar para que usted estuviera más tiempo? A lo mejor conocer a los nietos, a lo mejor seguir en el ministerio. Pero lo más importante, su responsabilidad primaria, ya la cumplió a cabalidad. Y eso me consoló mucho. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué el Señor mantiene a otras personas? Porque tal vez está dando tiempo para que se puedan remediar los descuidos. Para que usted, yendo ahí en el auto, reaccione y diga, ¡ay! Vienen los niños acá atrás. Tengo que bajar los vidrios, tengo que darle las condiciones necesarias para que ellos puedan vivir. Para que ellos puedan vivir. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hermanos, y con esto ya voy a terminar. Dice la palabra que el Señor nos quiere dar vida, pero no cualquier clase de vida. Una vida en abundancia, hermanos. Y si usted ha experimentado lo que significa vivir esa vida, por supuesto que usted la va a querer para sus hijos, porque usted los ama. Yo estoy convencido que haber conocido al Señor es lo mejor que me pudo pasar. Estoy completamente convencido de eso. Con todo y lo que hay alrededor, que no ha sido color de rosa, pero el Señor ha hecho que todo valga la pena, porque el precio por mí lo pagó Él. Por eso mi meta siempre es los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que si esto, que si lo otro, no importa. Jesús, 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 Jesús. Siempre Jesús, hermanos. Así que yo he entendido eso y eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos. Y eso es lo que usted debería entender hoy, esta tarde, si es que no ha pasado, y es lo que usted debería esforzarse, pero pelear con uñas y dientes, hermanos, para poder transmitírselo a sus hijos. De verdad se lo digo. De verdad se lo digo. Porque el día de mañana usted puede arrepentirse.
por no haber hecho caso a la voz del Señor. Así que yo confío en que esta palabra que el Señor nos regaló hoy, no la echemos al saco roto, hermanos. Que usted lo reflexione, que usted lo piense, que usted lo medite y que cuando llegue a casa, si sus hijos están en casa, llámelos y dígales: hijos, quiero pedirles perdón, porque tal vez les fallé como papá, tal vez les fallé como mamá, porque no entendí cuál era mi responsabilidad, porque me descuidé en el camino, porque hice muchas otras cosas, porque ayudé a muchos, pero resulta que a ustedes no les di lo que necesitaban. Pero a partir de hoy le pido a Dios que me dé la fuerza para remediar eso. Vamos a hacerlo juntos, hijos. Vamos a empezar por orar juntos. Vamos a empezar por leer un pasaje bíblico todos los días. Al principio no van a querer, pero usted no desista. Usted siga haciéndolo, siga haciéndolo. La persistencia es importante, hermanos. Pídale a Dios que su ánimo no decaiga, que le dé la fuerza, que le dé las palabras adecuadas para hablar con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Cuántas mujeres vienen solas? Porque tienen esposo, pero no viene. Porque a lo mejor no han sabido cómo permitir que Dios toque el corazón de ellos o de ellas. Y sí, usted está aquí y puede pasar toda su vida aquí, pero realmente ¿habrá sido esa la voluntad de Dios? Pregúnteselo y respóndase con total sinceridad. Dígale al Señor: Señor, esta familia es tuya, esta casa es tuya, haz lo que tú desees hacer, obra como tú desees obrar, estamos dispuestos, derrumba el orgullo que hay en nuestro corazón, tira todas las barreras que nos han alejado como familia, las que nos han alejado de ti. Estamos vivos y eso es ventaja, hermanos. Hay esperanza. Quiero que voltee y vea a su hijo en este momento. Vea a sus hijos o vea a su esposo, vea a su esposa y dígale, si considera que es necesario, dígale: perdón. Perdóname porque creo que te he fallado a ti y creo que también le he fallado a Dios. No he cumplido con mi responsabilidad. El Señor me dio una herencia y creo que la he desperdiciado. No sé cuántos años han pasado que no he aprovechado de la mejor manera. Pero no es tarde, hermanos. Dios sigue transformando corazones de piedra en corazones de carne. Pero para eso usted se tiene que despojar de su ego, de su orgullo. Se tiene que humillar y tiene que entender que ha fallado y que necesita la dirección de Dios en su vida y en su casa. Dios les bendiga. Paz a vosotros.